Padre Mesías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor Gustavo. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias a Dios. Bueno. Por bendición de Dios hemos llegado a este nuevo día de existencia y aquí en este precioso santuario Señor de los Milagros del Doncello Caquetá. Precisamente nos encontramos aquí en la parte alta del santuario Señor de los Milagros para comenzar a resaltar un poco la historia de este santuario, sus inicios, personas importantes que han influido, que le han colaborado tanto a usted. Pero antes de comenzar esta charla, Padre, queremos que usted comience con una oración. Vamos a poner en la presencia del Señor, dándole gracias a Dios por este día, por esta tarde, porque para llegar a esta tarde es porque Dios ha sido grande y misericordioso, nos ha permitido llegar a esta tarde y ante todo lo que se ha realizado en este santuario Señor de los Milagros. Por eso, querido Padre Celestial, te damos gracias por el día en que nos llamaste a misionar a este mundo, de un sí que se ha hecho obra, se ha hecho realidad, no solamente de uno como sacerdotes y de muchas personas que hicieron posible este testamento espiritual, que desde este santuario, que es para muchas personas de este tiempo, de este espacio y de generaciones venideras. El Señor Dios poderoso nos bendiga en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Bueno, tenemos entendido que usted ha sido uno de los pilares fundamentales de la construcción de este santuario. ¿En qué año comienza usted como sacerdote aquí en este lugar? Bueno, el santuario Señor de los Milagros, voy a tocar un poco la historia. El primero que puso la primera piedra en ese santuario Señor de los Milagros fue el padre José Alzate, que era párroco de la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia central. Todo parte de un acto de fe de un señor que se llama Pedro Antonio López, que él tenía mucha fe al Señor de los Milagros y que por lo tanto él quería hacerle una gruta al Señor de los Milagros. Fue la idea principal, digamos, la idea principal, y no propiamente era de santuario ni era un templo, era una gruta. Sí. Pero entonces, ya entre toda la comunidad, en fin, los fieles devotos se acercaron por estos lares de la finca del Carmelo, que el dueño de esta finca era el señor Orlando Bermeo. Era una persona muy comprometida con el desarrollo de las comunidades, y pues entonces él donó ese terreno donde está ese santuario Señor de los Milagros, él lo donó. Y fue ahí donde el padre José Alzate, con la hermana Angélica y todas las personas que quisieran hacer una presentación de ellas, celebraron la primera misa, hicieron la bendición de la primera piedra. Y es ahí como se comienza todo el mundo a trabajar, las personas, a hacer actividades, ya no con la idea de una gruta, sino con la idea de un templo. Bueno, Padre, una preguntita. Antes de elegir el lugar donde se construiría el templo, el santuario Señor de los Milagros, ¿dónde querían hacer esa gruta al Señor de los Milagros? Esa gruta del Señor de los Milagros querían hacerla allá al frente, donde queda la escuela Atanasio Girardot. Ahí hay una zona verde y allí es donde querían hacer como especie una gruta del Señor de los Milagros, pues para aprovechar ese espacio, que fuera un espacio sagrado, digamos así, de estas comunidades del Cedral y del Jardín. Bueno, ¿y el padre Luis José Alzate qué le propone entonces al señor Pedro? Ellos comenzaron, el padre Luis José le propuso de que más bien, ya que don Orlando Bermeo había dado este terreno, pues que se comenzara a construir ya entre todos. Sacaron la idea de que construyeran un templo al Señor de los Milagros y que ojalá se prefigurara este templo como el segundo santuario del Señor de los Milagros, que es la idea que siempre se ha manejado, a pesar de todas las situaciones, dificultades que no han de faltar, que sea el segundo santuario del Señor de los Milagros. Oiga, padrecito, me parece muy importante lo que usted está diciendo, pero yo creo que en la construcción de este lugar santo, ustedes han tenido o tuvieron muchas dificultades, se enfrentaron a muchos problemas, tuvieron de pronto aceptación o no aceptación de las personas que querían este santuario aquí. En cierta medida, pues como siempre se presentan dificultades, desacuerdos, muchas personas opinaban una cosa, los otros que no, que la gruta, los otros que no, que el templo. Pero bueno, todo se ve por medio de don Pedro López y también del padre Luis José, comenzaron a trabajar. Y un grupo de personas, que también ahí está la señora Moira Javier,
está Emperatriz Caviedes, está La Paisa aquí al frente y varias personas, está Rodrigo Amilda. Y bueno, todos comenzamos con la idea ya de trabajar en la obra del Señor de los Milagros, el templo como tal. Bueno, padrecito, ¿y en qué fecha, recuerda usted, en qué fecha se celebra la primera misa aquí en este santuario? La verdad no, porque el que celebró la primera Eucaristía fue el Padre Eli José. El Padre Eli José. Yo vengo más o menos por ahí en el 2000, más o menos, 2001, vine aquí a este santuario. Y eso, pues yo vine acá porque, pues hombre, uno de sacerdote no deja de ser como chismosito. De hecho, pues la devoción mía, no sé si ha sido la voluntad de Dios, porque siempre estaba en comunión con el Señor de los Milagros. Cuando yo era muy niño, mi mamá, ella de esas personas que andaban con unos tarritos ahí y unos loritos y unas firminas, para mirar firminas, y esa gente pues andaba con unos loritos y donde llegaban a los pueblos, entonces también traían una sartalada de imágenes, ¿sí? Y eso la gente, ellos vendían eso. Pues en mi casa repartió mi mamá, que es muy católica, aún todavía en medio de su realidad de postración, pero ella repartió, a mí me tocó la del Señor de los Milagros. Sí. Pero yo de niño no era que fuera tan religioso que digamos. Estudiaba en la escuela y pues yo miraba que mi mamá era muy católica y le pedía mucha oración, y pues yo le pedía a veces que me fuera bien, en el estudio, ¿entiendes? Y yo tenía la imagencita así, que toda la tengo, del Señor de los Milagros, la tengo en mis archivos, profe, ¿entiendes? Y entonces pues cuando me iba mal, yo botaba esa imagen para la porra, ¿entiendes? Y la botaba para la calle, no me volviera a cargar más porque no había para nada. Pero después me arrepentí, yo volví y la recogí otra vez. El Señor de los Milagros lo estaba llamando. Otra vez. Bueno, padrecito, cuando usted, ¿al cuánto tiempo de haber tenido ya el lote, de haber sido donado por este señor Bermeo, al cuánto tiempo llega usted aquí y en qué estado estaba este lugar? Bueno, yo le continúo a usted la historia, profe. Sí. Yo vine acá, yo supe que están construyendo un santuario del Señor de los Milagros en Doncello. Ya era sacerdote y yo vine acá como a chismosear las bases, ya habían echado las bases y bueno, todo esto era una realidad bien compleja porque no había dinero, no había presupuesto. Claro. ¿Sí? Entonces yo vine acá más o menos en el 2000, vine como rector, Monseñor Fabián Marulanda me nombró a mí rector del santuario del Señor de los Milagros, pero yo era vicario de la San Juan Bautista. Por lo tanto, continuamos con la obra, haciendo bazares, eventos, hacíamos recorridos por el departamento, ¿sí? La primera imagen la donó una señora que llamaba Oniris Moreno, fue lo que era la primera ofrenda, sí, con su papá que llamaba la mamá llamaba Araceli y don Javier Moreno, de la familia Moreno. Lo recuerdo. Sí. Eso. Ellos donaron la imagen y después una comisión aquí con Pedro López y vinieron aquí, fueron a recoger la imagen. Y una entrada procesional muy bonita de bendición al pueblo del Doncello por la imagen del Señor de los Milagros, que la pegaron en el carro de bomberos. ¿Sí? Y comenzamos y seguimos la construcción, se celebraba la misa de sanación. Venía gente de muchos lugares, profe, de muchos lugares. Claro. Como cosa, yo pienso que el diablo también se mete en la parte sagrada. Claro, él está allí presente. Porque la obra como tal ha tenido, como siempre, como mucho enemigo, digámoslo así. ¿Cuándo no? Alguien pasaba por acá y yo decía que el santuario del Señor de los Milagros, y una vez pasaron, 2 obispos pasaron por acá, y ellos decían que ese pueblo que iba por ahí con esa vaina del Señor de los Milagros, esto prácticamente es un moridero. Y entonces había el monseñor, o sea, él me picaba y me decía que no le pusiera cuidado, ¿sí? Y entonces uno decía, y después, sabiendo que se celebraba la misa del Señor de los Milagros, comenzaron a celebrar las misas por todos los pueblos del Señor de los Milagros. Sí, señor. En vez de apoyar la obra, digámoslo así, pues hombre, que si ya se sabía que estaba celebrando se estaba construyendo el Señor de los Milagros, pues que apoyaran, ¿no? Apoyaran esta obra. Pero comenzaron a celebrar en Río Negro, Puerto Rico, en Pau Gil, en todos lados. En Florencia. En Florencia también celebraban la misa del Señor de los Milagros. Fue muy bonito por la propagación de la fe, ¿no? Pero era como el sentido de pertenencia a ese segundo santuario del Señor de los Milagros. Bueno, padre, muy bonita la historia que usted nos está contando. Ahora quiero preguntarle algo, y es,
los proyectos para este santuario, para tenerlo como lo tenemos en estos momentos? ¿Dónde nace el plano? ¿Quién lo diseña? ¿Quién fue el gestor de este modelo que me parece muy bonito, muy elegante? Bueno, cuando se empieza a construir, cuando yo llegué acá, usted sabe, profe, que todo funciona con estrategias. Claro. Todo funciona con estrategias. Yo sé que la gente que trabajó conmigo en ese tiempo, una gente muy humilde, muy humilde, no en ser agachados, no, sino en poner cuidado por dónde, cuáles eran las estrategias, cuáles eran las líneas de acción, cuáles eran todo eso para poder construir ese santuario Señor de los Milagros, ¿sí? Porque la idea era, esto aquí no fue un grupo, esto no fue grupo de trabajo. Todos. Esto fue una comunidad que es diferente. Todos trabajaban. Entre diferencia entre grupo y comunidad hay una gran diferencia, porque el grupo es un grupo de gente que participa allí, nosotros éramos comunidad, ¿sí? Todos participábamos, incluso el Señor de los Milagros no era solamente una celebración de la Eucaristía. Usted recuerda, padre, profe, que aquí presentábamos películas, sí, señor. Aquí hacíamos caminatas con los ancianos, sí, señor. Hacia donde la señora Telvina, por allá nos íbamos hongo sorongo, pero llegábamos por allá, el portafolio de servicios del Señor de los Milagros era algo totalmente diferente, porque era una comunidad. Era comunitario. Aquí se congregaban, por ejemplo, yo hacía los ciclopaseos, y pareciera raro, pero en aquel tiempo nosotros vendíamos 600.000 por el Sancocho. 600.000 pesos. Ahí en la Granada había un muchacho llamado John Didier. Tengo mucho que agradecerle a John Didier, porque él es el encargado de la Casa de la Cultura. Sí, de la claro, Casa de la Cultura. Claro. Y él me colaboraba ya con los aeróbicos y toda la cuestión. Usted sabe que a mí a cada uno de Dios le ha dado sus talentos. Sí, señor. ¿Sí? Y él allá colaboraba con los aeróbicos, para los muchachos que querían hacer deporte. Más de 300 bicicletas íbamos en ciclopaseo. Yo recuerdo que salía mucha gente. Salía mucha gente, y más en aquel tiempo, recuerde usted, con el tiempo de los paracos. Sí, señor. Donde el pueblo prácticamente estaba encerrado. Entonces todo el mundo tenía como miedo de que pronto si salía lo mataban, en fin, no, hicimos el ciclopaseo y empezamos a trabajar, y todo con el poder de Dios y siempre mandando al Señor de los Milagros adelante. Y hacíamos todos esos eventos. Pero yo tenía también unas experiencias también como tristes, como traumáticas, unas experiencias que me dejan a mí perplejo. Sí. Porque digámoslo así, uno como caqueteño también se va volviendo farandulero, ¿entiendes? A veces quería estar más como para los eventos y toda esa vaina, que venía a celebrar la misa acá. Sí, señor. ¿Sí? Y recuerdo que celebrábamos en medio de digamos así, el terreno era muy pantanoso, y un 14, es que como que el Señor me decía, lo que lo puse a hacer no es lo que usted quiere hacer. Claro. Y entonces nos fuimos allá, monté la fiesta allá, y el ciclopaseo, 20 comida, una cervecita para contar, y yo contento. Y yo me le llevé, la gente del Señor de los Milagros me la llevé para el río. Precisamente no era a rezar, sino a francachelear. Sí, eso. A pasar bueno, porque era un 14. Sí. Y entonces yo decía, no, eso la gente no, que cuente que vaya a misa ni que nada, ¿entiendes? Y nos fuimos boleando pedales, ese día más de 400 bicicletas, y nos fuimos allá. Pero yo decía, esos 14 una vez va a misa. Yo era como metiéndole también zancadillas, Señor de los Milagros, ¿entiendes? Como que el diablo me jalaba. El diablo me jalaba. Y entonces llegamos allá, fue ahí como a las 11 de la mañana, en pleno rayo de sol. Yo decía, la gente aquí está todo bien, el río estaba lleno de gente. Todo el mundo disfrutando, cerveceando, bailando, aeróbicos. Los niños jugaban con tierra, pare de contar. Y yo miraba a toda la gente y yo decía, eso ya no es que, dice el Señor de los Milagros, de que nada. Eso no va a nadie, pensaba yo entre mí. Pero como que el Señor de los Milagros me decía, venga, como jalándome aquí venga, que yo no lo puse a usted a hacer eso, sino otra cosa. ¿Entiendes? Y como a las 11 en pleno rayo de sol, yo en ese tiempo sufrí hipoglicemia, me daba el azúcar. Claro. Imagínese usted celebrar uno en medio de un rayo de sol, sí, en medio de un caucho negro y 4 palos. Yo recuerdo. Pues yo decía, no, eso me va a dar mareo, eso me da de todo. Yo voy a hacer esa misa hoy, ¿entiendes? Y como a las 11 me entró como ese desespero. Y entonces me vine poco a poco, me dije, boleando pedazos, mamándole gallo al Señor de los Milagros, que cosas que yo llegara aquí a las 2, 3 de la tarde ya no hubiera nadie. Y se fueran. Si me fuera, ya se van, no venía nadie. Yo decía, eso ya entonces no llega nadie. Y yo llegué y me metí allá por el 1 de octubre, en bicicleta. Y miré aquí al potrero, y el potrero estaba lleno de gente. Y lleno de gente. Y yo más desilusionado porque no podía pasar el resto de mi día allá en la Granada. Entonces me fui songo sorongo, llegué a la parroquia, me bañé, mamándole gallo al Señor de los Milagros, para de contar. Y como que el tiempo me lo tenía preciso el Señor.
Llegué aquí a las 2 de la tarde, iniciamos a las 2 de la tarde la misa de sanación. Ese santuario que era solamente un terreno repleto de gente de todos lados. Sí, yo vine a varias misas, padre, cuando yo... Aquí venía gente de todos lados, de Doy Huila, testimonio. venía gente por allá de La Guajira, venía gente que yo recuerde, venía gente por allá del Valle, no recuerdo un pueblito, venían de por allá. Pero ellos habían visto la misa por la transmisión precisamente por las redes. Y entonces sí, cuando yo llegué acá, eso estaba repleto de gente. Iniciamos la misa en pleno rayo de sol, por debajo de ese caucho, y la misa era de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y la gente tranquila. La gente tranquila, celebrando la celebración del Señor de los Milagros. Esto es la fe, Y padre. si era la fe de la gente. La fe. Yo siempre he dicho que la fe ve lo invisible, Sí, señor. cree lo increíble y opera lo imposible. Sí, señor. Es más, esas experiencias de la gente, de fe de la gente, a mí me repotencializó. Yo creo que yo tuve una escuela aquí en este santuario Señor de los Milagros. Yo he sido más de corriente cientista, racionalista. De hecho, el último cuadro que saqué tiene mi lema, a la verdad por la fe y la ciencia, Sí. que es un búho y una cruz. Está en mis redes. La verdad por la fe A a la verdad por ciencia. la fe y la ciencia. Por la fe y la ¿Sí? ciencia. Entonces, pero la verdad yo afiancé mucho, a pesar de haber estudiado teología y todo eso, y un sacerdote, pues yo afiancé mucho mi fe fue en ese santuario. Oiga, padrecito, perdón que le interrumpa. Bueno, ahora que usted habla de eso, de la verdad por la fe y la ciencia, ¿qué es para usted la fe? Primero, la fe es un don de Dios, muy especial. Pero al mismo tiempo la fe en mí había nacido de pronto de investigar, de escudriñar los misterios de la naturaleza. De hecho, algún científico decía que la ciencia es un intento de escudriñar los misterios de la naturaleza. Y es ahí cuando entonces uno se da cuenta en las personas que venían acá. Yo hablo de testimonios de personas que habían sido desahuciadas de los médicos. Sí, señor. Por ejemplo, una vez estaba celebrando la Eucaristía y llegó una señora con un niño que el médico le había mandado a que prácticamente que cuidara al niño que hasta que muriera. Pero ese niño tenía una cabeza, una hematoma acá más grande que la cabeza. Y recuerdo, vuelvo y digo que las cosas de Dios son las cosas de Dios. Esa señora llegó al iniciar la misa de sanación y puso ese niño ahí, que le exorcizara el agua, la sal y un aceite ahí encima del altar. Y yo no decía nada, yo era como, a mí no me incomodaba eso. Sí, sí. Y ver esa personita que decía, el Señor de los Milagros va a curar el niño. Digo, porque los médicos ya no tienen nada que hacer. Y era verdad. Estaba desahuciado. Sí, estaba desahuciado, el niño está desahuciado. Y sí, yo recuerdo que hice la misa, todo lo normal de la misa, de la aspersión con el agua, después del aceite. Y ella se llevó ese aceite y más o menos en 3 meses ella regresó con ese niño. Sano. Y lo trajo al altar y dio su testimonio de ver de que ese niño se había sanado de eso. Padre, Yo era muy estricto, profe, en la cuestión de los milagros, ¿entiendes? Porque Sí. yo sé que hay gente muy fanática. sí. Pero la verdad yo siempre sometía a todo eso como la prueba. Porque alguna señora dijo que había curado a un uñero. Yo le dije al médico, nada, te nace la cura. Entonces ya cualquiera no la pasé a pasar un testimonio. Pero padre, usted es testigo de que aquí mucha gente ha dado testimonio de que se ha sanado de muchas dificultades psicológicas, morales, físicas, que han dado testimonio. Yo, por ejemplo, yo soy uno que yo doy testimonio del milagro que la Madre Santísima a través del Señor de los Milagros hizo de mi nieto, el José. A él prácticamente lo desahuciaron también. Y en un mes estuvo en la Medilace, un mes allá, que para usted entrar tenía que ponerse un poco de cosas encima. Y al mes el niño regresó a la casa y ahí estará, dijo Josecito. Bueno, padrecito, muy bonitas todas esas anécdotas que usted cuenta. Me parece importante darlas a conocer, pero también en esas alegrías y en esos afanes también hay inconvenientes, también hay tristezas, también hay como encontroncitos así con la gente que quieren ellos hacer la voluntad y no de pronto lo que ustedes ha querido, lo que usted ha querido lo que usted quería para que esto funcionara. Sí, Muchas dificultades, ¿cierto? sí, demasiadas dificultades. Aquí estando construyendo la obra, traigo a colación este incidente que se presentó en esta obra de un señor que se desplomó de como de 15 metros. Sí, señor. ¿Sí? Cosas de la vida de que ese señor no estaba asegurado ni nada, porque esto era una obra donde, digamos, yo no pagaba directamente. La gente echaba una ofrenda, digamos, lo hacía en un cajón en la central, y de ahí era donde la gente, con eso que se recogía ahí, se le pagaba a la gente. ¿Entiendes?
Entonces eso sí ha tenido dificultades, de pronto también, voy a comentarlo, se donó el terreno, pero el terreno le hicieron al padre Luis José, le hicieron una escritura que no tenía ni firma, era solamente un formato. Después el banco cafetero embargó el santuario, ya estando construido. Ay, no, padre, eso no lo sabía. Y ahí tocó que ir a pagar a un abogado, y estuvo uno bien pobre, y por la pura contestación de la demanda cobraron 2 millones de pesos. Y la indemnización de este señor, pues hombre, de la familia o lo que sea, pedían como 200 millones de pesos, ¿entiendes? Pero bueno, eso se fue a un proceso, hubieron dificultades, también, digámoslo así, en cierta medida me echaron la guerrilla también. Yo estuve por allá cumpliendo una cita y me decían que yo tenía que pagar porque tenía que pagar. Sin embargo, hay un proceso jurídico, sí han habido cosas negativas, sí, a nivel del desarrollo de la obra. Como todas las obras de Dios, siempre hay sus obstáculos. Oiga, padre, eso era lo que yo siempre me he cuestionado algo, que por qué en las obras del Señor de la Iglesia Cristiana Católica todo es como a retazos, como a limosnas, como a meriendas, como a empanadas, y yo veo que las obras de los protestantes comienzan una hora y en un año la tienen bien terminada, padre. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos católicos? Yo a veces pienso que a nosotros nos falta más, a veces no somos tan católicos, la gente dice católico, pero hay católicos que no se confiesan, que no son católicos. Sí. Dice yo soy católico y no va a misa, pero no es católico, ¿entiendes? Dicen que es católico y no tiene sentido de pertenencia a su iglesia, sino solamente por conveniencia, digamos, cultural. Que porque necesita el bautismo del hijo, que porque necesita la primera comunión, que la confirmación, requisitos, o porque quiere casarse. Requisitos. Usted se ha dado cuenta, profe, que por ejemplo las ceremonias de los hermanos separados, las ceremonias nuestras, más de uno le pide que se case por lo católico, ¿sí? Y se casan por lo católico, así sea por una hora, pero vuelven a otra su confesión. Entonces yo creo que a nosotros los católicos, claro, nuestros hermanos separados tienen como más sentido de pertenencia. Pero yo siempre digo, la obra de Dios es la obra de Dios. Mire, las grandes obras de Dios, que no son cualquier templo, se han hecho con la riqueza de los pobres. Sí, señor. No con la riqueza de los pobres. Sí, señor. Y se ha gastado un tiempo, pero se miran obras que perduran por séculos seculares, son patrimonios espirituales. Y en esta obra se donan muchas vidas. ¿Cuántas personas han pasado por este santuario del Señor de los Milagros? Pues seguramente muchísimas, ¿no? Sí, señor. Sacerdotes y de todo. Y personitas que, mejor dicho, que uno se da cuenta que no donaban 7, 8 millones, pero cada 8 días daban 10.000, compraban las empanadas, compraban los tamales, estaban curando con una cosa, con la otra. Gente, por ejemplo, que uno no creía, por ejemplo, yo hacía unos almanaquitos ahí pequeñitos, y venían de Cartagena de lejos y me decían, padre, yo como colaboro con la obra. Y yo sacaba esos almanaquitos que tenía la Señor de los Milagros, el portafolio de servicios, el horario de las misas, que se necesitaba. En ese tiempo, pues, no muy bien los celulares, pero sí existían las 2 hojitas en la tarjetica. Entonces les aseguraban a la gente el almanaquito ahí y le aseguraban en el carro, en el almacén, encontraba la publicidad. Usted sabe, profe, que la publicidad se hace en la basura. Claro. A veces la gente no maneja lo que es el sentido de la publicidad. Entonces yo le decía, lleve eso por allá. Cuando vuelva, usted me trae la plata en las agendas. Y se llevaban por ahí 20 o 30 o 40 o 50 o 100 agendas de esas. Y la gente por allá hasta la basura se daba cuenta de que existía el Señor de los Milagros. Sí, señor. ¿Entiende? Sí, señor. A veces la gente se subía a un taxi y miraba la agendita. Oiga, ¿y ese santuario dónde es? Ah, no, queda aquí en el Señor, aquí en el Doncello. Oiga, padre, bueno, pues me parece interesante eso, pero sí, yo siempre me he cuestionado eso. ¿Por qué las obras del Señor tienen tantas inconvenientes, tantas dificultades? Y yo recuerdo ahora que usted me está contando esto y que le está contando a la gente que lo va a ver, que nos va a ver más adelante. Y es que cuando usted se fue aquí, cuando usted se despidió de este santuario, recuerda usted que en unas palabras que yo le ofrecí, decía que cada ladrillo había sido construido a sudor de empanadas, de tamales, y que eso era una obra suya. Este pueblo del Doncello y Colombia entera y el mundo debe de agradecerle mucho a usted, porque cuando usted llegó a este santuario, prácticamente el santuario estaba en letras, no había todavía nada en físico, estaba el lote, pero cuando usted comienza a trabajar, ya se le comienza a dar una forma. ¿Cuánto tiempo duró usted trabajando aquí hasta el momento de partir? Bueno, aquí duré más o menos 10 años, pero la verdad es que yo soy de aquí de Doncello y hay un refrán que dice que nadie es el profeta de tu tierra, ¿no? Sí.
Pero hay excepciones, Yo padre, recuerdo- pero hay excepciones. Yo recuerdo que andaba mucho en bicicleta acá y llegar de cura acá al Doncello, pues eso más bien no me decía ni su reverencia mi padre. ¿Entiendes? Me trataban con otras palabritas, ¿entiendes? Pero yo hacía como caso omiso y yo a veces me reía porque yo siempre he estado con la gente. Sí, claro. Con la gente. Y de verdad que la gente, yo no tengo cómo pagarle al Doncello Caquetá el apoyo. La verdad que no. Porque fue las personas que me acogieron, que después creyeron en mí, porque aquí existía un párroco que era más así, clerical, y pues yo solamente andaba en mi bicicleta, y después comenzaron a creer en la obra como tal. Y pues más de uno, incluso personas muy conocidas, dicen, no, usted que va a ser capaz de construir el Señor de los Milagros, eso es pura mentira, usted es un charlatán, ¿entiendes? Incluso ese camerino, el Señor de los Milagros, el camerino, el aporte lo dio una señora que llamaba Hermilda. La de la bomba. La de la bomba. La de la bomba. Ella era muy silenciosa, pero muy comprometida. Y ella me dijo, voy a apoyarlo, padre, para que sigamos en la construcción de ese santuario, del Señor de los Milagros. Y vuelvo y te digo, se comenzó a congregar muchas personas allí, personas seleccionadas, que querían hacer comunidad. ¿Entiendes? Comunidad, cosa que parecíamos hermanos todos, porque usted cumplía años o lo que fuera, o un festivo, teníamos ya programado todo como comunidad, y andábamos unidos, compartíamos, ¿entiendes? Compartíamos y era un grupo donde no había, digamos así, comentarios del uno ni del otro, ni nada. Era disfrutarnos el día, todos los días vivir, no morir. Bueno, todos los días padrecito. progresar, no fracasar. Sí, bueno, padrecito, ¿en algún momento usted sintió desfallecimiento, se sintió como solo, se sintió como desfallecer y como con ganas de renunciar a esta obra? Yo creo que lo más duro es trabajar uno como con el bolsillo ajeno. ¿Entiendes? Porque es usted como montar unos proyectos en el aire. Y uno saber montarse, vuelvo y digo, montar uno la estrategia de cómo convencer a la gente para que todos se unan y sean inversionistas. Sí, señor. No es que van a gastar, sino que inviertan en la obra del Señor de los Milagros, en este templo. Y hacerle entender a la gente que en el mundo hay dos lugares sagrados. La casa donde uno duerme y vive, y la casa de Dios, Sí, señor. que es el templo. La gente en un principio tenía un gran sentido de eso, de que la casa es sagrada, es la casa sagrada del barrio, de la comunidad. ¿Sí? Entonces quería como trabajar esa idea, que no solamente se preocuparan por la casa de ellos, sino también trabajar por la casa de Dios. Pero claro, de montar esos proyectos en el aire y la plática, digamos así, en los bolsillos ajenos, pues era como la parte negativa. Pero entonces yo monté una estrategia con todo el comité. Y yo decía, bueno, aquí tenemos, la iglesia tiene que ir creciendo en piedra y creciendo, digámoslo así, cuando vaya caminando, creciendo la cafetería, iba creciendo el hotel, digámoslo así, iba creciendo el almacén también. Entonces era como la araña, imagina una araña, ¿entiendes? El comité central y luego las otras personas, el encargado del departamento de, por ejemplo, el almacén, era un encargado que era doña Empera, la encargada, por ejemplo, de comestibles, que era la encargada de empanadas, los tamales, y pare de contar, la encargada de relaciones, que era una señora Nancy Cisneros, La profesora de la Atanasio. Sí. Y los muchachos, los jóvenes, había jóvenes que colaboraban, cada uno tenía una misión de la cual era una función delegada y que yo respetaba. Sí. Entonces cuando por ejemplo un día se hacía un evento, por ejemplo, el comestible hacía un bazar, sí se le pedía a la gente, pero el 50% de lo que producía esa dependencia era para esa dependencia y el otro 50% para el fondo central. Sí. Cosa que iba capitalizando la dependencia y se sostenía el fondo central para la obra. Para la obra. Y luego lo mismo pasaba con Almacén. Almacén manejaba 6 millones de mercancía, que en ese tiempo era plata. Claro. Y entonces de lo que hacían, entregar el 50% para el fondo central y el otro 50% para ellos seguir progresando. Cosa de que cuando el Señor de los Milagros llegó, yo tuve un tiempo en que a la gente era muy poco lo que le pedía. Porque, digámoslo así, la dependencia de comestibles, que era como una pata de la araña, Claro. ella misma se autofinanciaba. Lo mismo la señora Nancy Cisneros. Cuando llegaba una fiesta patronal, entonces ella no tenía por qué andar pidiendo plata para sacar un prospecto o una publicidad, ¿no? Ellos tenían todo Presupuestado. el presupuesto. Ya tenían todo. Entonces iba creciendo la iglesia así, en ladrillos, en la parte humana, en la parte económica y todo. Y en parte de fe. Y en la fe. Por eso era que entonces, y así, todos los grupos. Entonces yo digo,
la gente, no tengo cómo agradecer el apoyo, los niños, los jóvenes, ¿entiendes? Los que colaboraban, era un equipo muy grande para trabajar acá, pero todos estaban en esa tónica. La gente a veces me decía, no, pues que fulana de tal es muy gritona, o fulana de tal es muy gritón. Pues como yo sé que la gente todos somos diferentes, pero yo como era el líder, entonces yo cuadraba esa, como el ajedrez, ¿no? Esta es muy gritona con aquella de las dos gritonas. O no, yo lo que... Porque es la estrategia de uno manejar a la gente. Sí. ¿Sí? Y más que uno es sacerdote, todos los días de estar en tónica y conquistarse la gente, conquistarse los niños, tratar de menguar situaciones y todo eso. Bueno, entonces padre, esa era la estrategia, sí, desde un principio. Desde un principio. Bueno, padre, a pesar de todas esas dificultades, usted siempre tuvo muchas alegrías, sí ha tenido alegría y seguirá teniendo alegrías porque usted se siente ese deseo de venir aquí cada 8 días, cada 15 días, cada que el tiempo se lo permite. Cuando usted llegó aquí, prácticamente no estaba haciendo el terreno. Cuando usted se fue, usted dejó ya prácticamente un templo. Ya había dónde guarecernos, ya había dónde venir prácticamente a estar bien aquí en el templo. Usted debe sentirse muy orgulloso por eso. Es que yo recuerdo que en esos 10 años que usted estuvo acá, fue mucho la obra que usted hizo, padre. Sí. Lastimosamente lo cortaron, se lo llevaron cuando habían de haberle dejado siquiera 5 años más. Y es que eso es lo que yo siempre he criticado. ¿Por qué cuando un sacerdote llega a una parroquia y está haciendo una labor buena, por qué lo truncan, por qué lo mochan, por qué no lo dejan que continúe a ver hasta dónde puede llegar? Uno se apasiona mucho, profe, por las obras. Hay que resaltar de que uno estudia para cura, no para constructor. ¿Entiendes? Y yo recuerdo que tenía un compadre en Bogotá que llamaba Johan Guzmán Duque. Y aquí, por ejemplo, los constructores de acá no eran para trabajar ladrillo en la vista, trabajar a bloque. Ah, sí, no. Entonces yo recuerdo que yo me iba para Bogotá a toda hora mirando como el niño bobo, mirando construcciones, mirando arcos, y porque esa vaina es precisa, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, hubo gente acá que me construyó un pedazo de pared y me tocaba la derrumbar. Y yo iba allá a Bogotá y yo miraba una puerta redonda y me bajaba a tomarle fotos. Iba más adelante montada en la buceta, me bajaba otra vez y me decía el doctor, ya no, bajémonos, ¿usted con quién anda con usted? ¿Entiende? Para poder venir a orientar esta obra. Claro. De pronto, no, pues le digo, no estoy para sacerdote, no para arquitecto. Pero yo le da las facultades. Sí. Por eso traje constructores del Huila, señor Jorge Tobar, me parece que se llama, el Urbano. Urbano fue el que construyó el camerín, fundó la plancha. Sí. El experto en ladrillo tenía que traerlos de afuera. Sí. Y fuera de esos ladrillos lo traía de San Cristóbal, era de San Cristóbal por allá de Medellín, algo así. Eso salía muy costoso, claro. Demasiadamente costoso. Y cuando venían esas 22 toneladas de ladrillo, yo no pagaba coteros. Aquí las que bajaban todo el ladrillo eran las señoras. Ahí de pronto van a mirar unas boticos de unas señoras bajando ladrillos. 22 toneladas de ladrillo, 14 toneladas de ladrillo. Todos trabajamos. Niños también trabajando, todos. Pero ellos también sabían que tenía su recompensa. Claro. Porque yo, por ejemplo, en las misas, yo tenía una room de acólitos. Pero ellos sabían que venían detrás de los 1.000 pesos. ¿Entiendes? Usted estaba nadando ahí. Claro, nosotros sabíamos. Yo le hacía entender a la gente, a los papás, que uno necesita una persona a quien le ayude en el altar. Sí. Y cualquier persona no es. Pero enseñarle que ese niño empezara como a trabajar, digámoslo así. Y enamorarlo. A enamorarse del Señor, de la obra. Señor. Y cosas que cuando el niño venía aquí a acolitar, pues tenía para la semana. Sí, porque yo le pagaba siempre a 1.000 pesos cada uno. Sí. Sí. Oiga, padre, qué bueno es escuchar las historias suyas. Pero quiero volverle a recordar una preguntita que le hice antes. También tiene usted que haber tenido momentos muy tristes aquí en el santuario. De sentirse como con ganas de tirar la toalla. ¿No sintió en algún momento esa angustia, como esos deseos de ya no más? Sí, uno a veces se siente cansado, pero a mí lo que más me puso como afligido era que, digamos, así me hubieran echado la guerrilla por algo que no tenía la culpa. ¿Sí? Porque a mí me llevaron una vez por allá a una vereda que se llama La Pradera y prácticamente me encerraron en la sacristía. Un guerrillerito que cargaba su pistola acá. El otro que vulgarmente me puso el fusil en la cabeza y decía que yo tenía que responder. Eso sí me desanimó a mí porque yo sabía que yo era culpable de lo que había pasado. Pero Dios estaba con usted y le voy a decir algo más. Gracias a Dios que lo colocó a usted aquí y a los señores que le dieron inicio a este templo,
el pueblo del Doncello ha sido protegido por el Señor de los Milagros, y hay testimonios de eso, Padre, Sí. que muchas veces la gente que usted nombra quiso meterse aquí, pero no encontraban el pueblo. Y le echaban la culpa al negrito que tenían Ajá, aquí. sí, eso es Ese verdad. negrito nos mantiene Ajá. embolatados porque vamos por allá y todo eso se cubre de nubes, y no lo encontramos. Testimonios que yo escuchaba de las personas que hablan acá. No sé si eso será De hecho, cierto. ese día también decían que ese santuario tenía que acabarlo, Ah, para que vea usted. porque ellos decían, se escuchaba la gente del campo que venía y decía, no, es que esa gente dice que este santuario toca acabarlo porque ese tiznado no deja entrar al pueblo. Sí, así. Lo comentaban los campesinos, ¿no? Sí, No lo sí, inventa sí. uno, que era, Sí, era sí. cuestión de la gente. Sí, padre, yo también lo escuché, por eso se lo traigo aquí a colación en estos momentos. Pero mire que reflexionando, hay mucho para hablar, padre. Hay mucho para hablar porque apenas estamos tocándole la cola a la historia de lo que es los cimientos del Señor de los Milagros, de este templo que es tan bonito. Pues quiere que le cuente algo. Yo vivo por abajo en el barrio de Villa Colombia y yo me vengo para misa acá porque el Señor de los Milagros me llama para acá. Él me llama para acá, yo he servido por allá en los otros templos, por ahí cantando, leyendo, pero no, el Señor de los Milagros me dice, yo quiero que usted esté allá, y aquí yo trato de venir todas las tardes cuando me siento bien. Bueno, padrecito, esta charla tiene que seguir. Yo creo que a muchas personas me han hecho la pregunta que usted me comentó, ¿no? ¿Por qué viene acá? Yo sí he querido y creo que es la única obra de desarrollo de Doncello. Sí, sí, Señor. Primero porque han venido otros sacerdotes que han venido trabajando. La obra yo sé que va muy despacio, pero yo sé que es un lugar de bendiciones. Sí, Es un lugar de bendiciones porque yo he escuchado gente, incluso yo atiendo gente que llega a Florencia, que han visto la celebración de aquí, ese santuario, y me dicen, padre, ¿usted dónde celebra? Y yo pues soy capellán del departamento de policía Caquetá. sí. Y me he encontrado gente de La Guajira que vienen a buscarme acá, gente de Chile, ¿sí? Para que vean. Que han venido a buscar acá. Y muchas personas que, bueno, estudiados, que eso es para uno fundamentar la fe, gente estudiada, con plata, que vienen acá. Yo en alguna ocasión le decía a un señor que me buscó, dijo que él quería, él vivía por allá en Estados Unidos, vivía muy aburrido, se sentía desgraciado y paré de contar. Entonces yo le decía, mira, aburrido, y se vino a este pueblo. Y yo decía, pues usted venirse de Estados Unidos a este pueblo. Dios, no es que vengo a estar en la Eucaristía que se celebra acá, del Señor de los Milagros. Y él dice que no era un tipo religioso y desde que entró a ese santuario, él se postró, como lo hizo el Papa Juan Pablo II. El tipo se postró ahí, que yo lo miré y yo dije, este man era que está loco, ¿o qué? ¿Entiendes? Pues yo le miraba que él no tenía cara de ser paisano por acá, sino más bien como era blanquito, como bien elegante. Y cuando yo lo miré que se postró ahí, yo dije, este man está como loco. No, él venía de otros lados. Él venía por allá de Estados Unidos, algo así, y había venido porque en alguna ocasión yo he dicho que la sanación iniciaba, así como uno le limpiaba el cuerpo, tenía que limpiarse por dentro. Claro. ¿Entiendes? Y que como es el pensamiento internamente, sería el mundo exterior. Y ese señor estaba a punto del suicidio, y entonces él vino aquí a recibir esa bendición del Señor de los Milagros. Y la recibió. Y la recibió, sí. Porque él dijo que él se había perdido de sí mismo. El mundo lo había absorbido. Porque era una persona harta de comida, harta de sexo, harta de todo, hartado del mundo. Pero había perdido el sentido de la vida. Usted sabe, padre, que tenemos tres enemigos grandes. Entonces, ¿cuáles son? El mundo, el demonio y la carne. Y si nosotros nos dejamos allí, nos comprometemos espiritualmente y gravemente. Entonces, pero hay que darle gracias a Dios por todas las bendiciones que a través de ustedes recibimos. Unos las recibimos con mucha fe, otros con poca fe, otros sin fe, pero estamos aquí, Padre, y algo nos debe tocar de eso que ustedes nos dan, de la prédica de su palabra, de su celebración, de sus consejos, de sus reconvenciones, de sus reprimendas que a veces en los discursos del Evangelio nos dan, y eso está bien, porque es que ustedes están en la obligación de decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué nos salva y qué nos condena, Padre. Porque nosotros estamos en manos espiritualmente de ustedes, porque ustedes son los administradores espirituales de una comunidad. Y uno cree en ustedes, en lo que ustedes nos formulan para el bien de nuestro espíritu, de nuestra alma, nosotros creemos en eso.
Y por eso venimos aquí al templo, que es casa de oración. Bueno, padre, yo creo que nos va, todavía tenemos tiempito, unos 15 minutos o cortamos allí. ¿Usted qué dice, padrecito? ¿Continuamos otros 5 minuticos o Bueno. dejamos para la próxima? Bueno, yo quiero terminar esta corta entrevista diciendo Bueno, algo. diga. Es que uno de sacerdote no deja de ser humano. Estamos insertos en un mundo. Y el sacerdote es simplemente un instrumento. Sí, señor. Como lo es la guitarra o lo es el acordeón al artista, ¿no? Sí, Pero debe tratar uno de ser consecuente para que la música sea bonita. sí, señor. Que es difícil, claro, porque el mundo jala. ¿Sí? El mundo lo jala a uno y uno quiere desconectarse del mundo, de celebraciones, de cosas. Pero yo creo que el Señor le enseña a uno a comportarse en el mundo. Sí, señor. Cuando uno se va a llenar de la gracia de Dios, Sí, señor. Dios lo llena a uno, disfruta del mundo sin necesidad de revolcarse. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con eso. Y pues de todas formas yo creo que ustedes siguen entrevistando a otras muchas personas que pueden traer una mayor información, en fin. Lo bonito es reconstruir la historia, no hay que dejar perder la historia. No hay que perder la conciencia del discurrir histórico de una comunidad, de una institución. Porque hoy en día la humanidad sufre de amnesia, Sí, sí. una amnesia histórica. Amén. Entonces dicen cosas que de pronto no son. Pero padre, bueno, esta charla a mí me gustaría complementarla porque estamos a medio camino con usted. Yo quiero que tengamos otra charla porque nos falta hablar de más cosas, nos falta hablar, por ejemplo, de personas que han influido grandemente en la historia de este templo. Por ejemplo, tenemos a esta señora de Camacho, Doña Telvina Montiel. doña Etelmina, doña Mónica Caviedes, que a mí Claro. me parece que esa señora ha sido fundamental en ese problema de las cuestiones de las meriendas y todo, Las que trabajó meriendas. mucho, hoy en día está muy enfermita la señora. Y muchas otras personas que usted va a recordar y nos va a contar algunas Claro. anécdotas importantes de ellas. No, y saber uno que cada persona tiene su swing. Sí, claro. Yo recuerdo le voy a contar una anécdota así, yo inventaba cicloperegrinaciones a Paujil cuando era la fiesta de la gente, las Mercedes, con tal de vender 600 tamales. Y una vez la señora que hacía la comida, pues se enfermó. Madrugada a las 3 de la mañana de los tamales. Y entonces apareció otra persona que, padre, yo hago los tamales. Y apareció otra cuacuada, la chismosita acá. Ni le ocurra que no más demore sacar los tamales que están fuertes. Ay, Dios Y mío. yo le decía, pues eso es pura mentira, tiene que decir, así fue. Hicimos los tamales a las 12 del día, estaban fuertes los tamales. Ah, bendito sea el Señor. Y decían en Paujil, nunca nos hemos comido un tamal tan cabro y fuerte. Bueno, padrecito, terminemos esta charla con la bendición suya. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, porque para llegar a este día, a esta hora, hemos hecho posible muchos imposibles. Cosas que uno decía, yo no soy capaz, pero que con la gracia y el poder de Dios tenemos que seguir adelante. Yo siempre digo a las personas, nunca digas si Dios quiere, Dios sí quiere. Hay que decir, con el poder de Dios voy a vivir, con el poder de Dios voy a descansar, con el poder de Dios voy a resolver mis problemas, siempre con el poder de Dios. Sí, Señor. Que el Dios poderoso nos bendiga en el nombre del Padre, e Hijo, Espíritu Santo. Amén.